Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular, un espacio donde exploraremos los últimos avances en medicina cardiovascular. En cada episodio contaremos con la participación de expertos del ICVA, quienes compartirán su experiencia, investigaciones y recomendaciones para el manejo de la enfermedad cardiovascular. En estas series no solo buscamos transmitir conocimiento, sino generar un espacio de reflexión, debate y aprendizaje práctico. Bienvenidos al podcast del ICVA, Instituto Cardiovascular. Soy Alberto Alves de Lima, director médico del ICVA, continuando con nuestro canal de comunicación, tratando de llevarles la última información en medicina cardiovascular. El tema de hoy, un tema muy impactante, ¿no? Vamos a poner el título y después vamos a ir ahondando, pero es isquemia crítica de miembros inferiores. Esta situación que aquellos que tenemos que peinamos algunas canas, era una enfermedad que terminaba habitualmente en amputación del miembro afectado, el miembro inferior afectado. Es indudablemente una causa de discapacidad gigante y hoy en día la Organización Mundial de la Salud tiene evitar la amputación del miembro como un pilar o un objetivo principal en todo lo que significa discapacidad y prevenir la discapacidad. Desde el Instituto Cardiovascular, el tema de amputación realmente es una situación, por suerte, rarísima, y tratamos de hacer todos los elementos y todas las técnicas disponibles para poder evitar esto que consideramos un flagelo, que es lo que tratamos de evitar, como decía anteriormente. Para este tema, tengo el gusto enorme de contar con una persona súper experimentada en este tema, súper formada, es el doctor Gustavo Pedernera. Nos conocemos hace muchísimos años acá en el ICVA. Gustavo es cardiólogo clínico e intervencionista del ICVA. Fue residente y fellow de cardiología ya hace un tiempo atrás. Hizo un super fellow de tratamiento endovascular, isquemia crítica y pie diabético en el Hospital María Cecilia en Italia. Él es miembro titular de la SAC, del CASI y del SOLASI. Es exdirector del Consejo de Hemodinamia de la SAC. Es exdirector del boletín Pro Educar de SOLASI, en el modelo SOLASI de educación continua. Y fíjense la importancia que él tiene en este tema, que es director del registro de enfermedad vascular periférica de miembros inferiores de lo que llaman SOLASI Peripheral and Research. Tema de 30 publicaciones a nivel nacional e internacional en revistas de alto impacto y ha participado como colaborador en varios capítulos del libro. Así que tengo un súper experto, una gran persona, además, y creo que como principal de todo esto. Todo, gracias por estar acá. Muchísimas gracias, Alberto, por la presentación. Y la verdad que es un placer de compartir estos encuentros, de estos podcasts. Y la verdad que, como vos decías en el título de este podcast, la isquemia crítica de miembros inferiores hoy es considerada una emergencia. ¿Y producto de qué? De que estamos viviendo una pandemia que hoy actualmente, en las últimas publicaciones recientes que hay sobre la diabetes, que es el factor de riesgo de mayor impacto que tiene y que sigue un patrón bien característico, que es la enfermedad infrapatelar. Son este tipo de pacientes a los cuales abordamos con el principal objetivo de evitar la amputación. Hoy por hoy, la enfermedad vascular, como para introducirnos en qué pacientes son, es la enfermedad vascular más prevalente que hay en el mundo, por encima de la cardiopatía isquémica, de la insuficiencia cardíaca, del Alzheimer, y sigue el patrón típico de que aumenta con la edad, pero sin embargo no hay diferencias entre el sexo. Gustavo, definime a qué llamás isquemia crítica de miembros inferiores. La isquemia crítica de miembros inferiores es un proceso neuroisquémico que lleva a una reducción brusca del flujo, que genera desde dolor en reposo, que la clásica clasificación que nosotros conocemos de Rutherford, clase funcional 4, dolor de reposo, la lesión tisular menor y hasta la gangrena, que es el estadio 6. Interesante, ¿no? Y esto que, como te decía al principio, por ahí lo veíamos cada tanto, ahora, por lo menos de la perspectiva de ustedes, es una situación infrecuente en términos de que hay un montón de alternativas o cuestiones para hacer antes que esto suceda.
Sí, la verdad que cuando consulta a un paciente con isquemia crítica de miembros inferiores es un procedimiento que no puede demorarse. Es un paciente que ya tiene un riesgo muy alto, son pacientes que son muy enfermos, muchos factores de riesgo cardiovasculares que presentan. Sabemos que tiene 3 veces más mortalidad que la enfermedad coronaria, tiene una mortalidad muy alta y hoy son pacientes que deben ser revascularizados prácticamente en el mismo día o al día siguiente de que se le hace el diagnóstico. Como le dije, el principal objetivo es evitar la amputación mayor y para eso contamos con estudios que van desde lo que es propio en la guardia, desde un ecodoppler, determinar el patrón típico de distribución que tiene esta patología, generalmente infrapatelar, ver cómo está el arco plantar también, porque la indemnidad del arco plantar es fundamental para lograr el éxito y prolongar el tratamiento de éxito que hemos realizado de revascularización infrapatelar. Fantástico. Sí, Gustavo, entonces definimos el qué, que creo que siempre para todos los que escuchamos es muy importante tener de qué estamos hablando específicamente. Y ahora escuchar un poco de tu parte el cómo, ¿no? Que tenés un sinfín de herramientas, donde está la revascularización percutánea, también está la cirugía. Contame un poco de esto, de lo que es angioplastía y de lo que es cirugía para este problema. Estos tipos de pacientes generalmente se presentan con lesiones, úlceras, ya algún que otro dedo necrótico y que tenemos que guiar la angioplastia basándonos en el concepto de los angiosomas. ¿Qué quiere decir? Esta región delimitada anatómica que corresponde a la circulación de una de las arterias infrapatelares y que tenemos que buscar esa revascularización directa. Cuando hablo directa es la irrigación que tiene la arteria con el segmento anatómico en el cual se encuentra la lesión. Sin embargo, en los casos que no podemos revascularizar por diferentes causas o porque la arteria tiene una calcificación severa o porque ya la lesión ha sido revascularizada y sin embargo no cicatrizó, podemos tener una revascularización indirecta, que en ese caso es abrir otro de los vasos que tenemos por debajo de la rodilla para mejorar ya sea circulación colateral o irrigación directa hacia ese territorio. Sí, Gustavo, tengo una curiosidad con respecto a si hay tratamientos no intervencionistas. ¿Hay tratamientos farmacológicos iniciales o aquello de los trombolíticos? Y por ahí, eso es un poco lo que te comentaba, está totalmente fuera ya del circuito. Es decir, ¿hay un tratamiento no intervencionista de esto, de la isquemia crítica? Hoy por hoy, sacando lo que es trombolítico porque está asociado a la isquemia aguda, no a la isquemia crónica, el tratamiento, que es un pilar fundamental, pero tratamiento de revascularización, ya sea con angioplastia o cirugía, por fuera de ellos contamos con tratamientos que tienen poca evidencia y poca sustentabilidad en el tiempo. Ejemplos son la infusión local de prostaglandinas, la cámara hiperbárica, que son todos tratamientos, digamos, que pueden llegar a tener su mejoría siempre y cuando el paciente sea revascularizado. Y eso, claro, es central porque es como son más paliativos que realmente tratamientos específicos. En algún momento de la conversación previa me hablabas de diferentes estrategias de angioplastia. Contame un poco eso, que sé que de eso sos verdaderamente un experto. Hará aproximadamente unos 15 años que la revascularización en isquemia crítica ha tenido un gran desarrollo, materiales dedicados. Antes adaptábamos los materiales de lo que utilizamos a diario en la angioplastia coronaria a miembros inferiores, lo cual sabemos que los resultados a veces se limitan al no tener algo dedicado. Hoy por hoy, la angioplastia con microcatéteres, cuerdas específicas, cuerdas de alto soporte que tengan un torque 1 a 1, microcatéteres que pueden tener la posibilidad de tener un torque asistido, dispositivos de aterectomía o de litotripsia intravascular que permiten sortear el calcio y llegar a los territorios más distales, como es el arco plantar. Son todos tratamientos que nos permitieron mejorar la circulación en estos pacientes y también llegar a territorios más distales, porque mantener la indemnidad del arco plantar es mandatorio en estos pacientes. Si no hay una línea vascular que llegue directa al pie, no va a mejorar, no va a cicatrizar y la permeabilidad del tratamiento que nosotros realizamos no va
a tener la permeabilidad en el tiempo y probablemente ese paciente se termine amputando. Hagamos un poquito más de doble clic sobre el tipo de angioplastía, qué elementos usás, cómo llevas adelante ese procedimiento. Hoy por hoy el acceso anterógrado, femoral anterógrado, es el más utilizado. Alrededor del 90% de los pacientes se puede solucionar a través de este acceso. El 10% restante son pacientes que tienen más complejo y utilizamos otro tipo de acceso como son los accesos distales. Los accesos distales deben ser realizados por personal entrenado porque si tenemos alguna complicación en alguno de estos sitios quizás es la única circulación que llega a ese pie. En su inmensa mayoría son todos guiados por ecografía en el mismo procedimiento y nos permiten revascularizar tanto en vía anterógrada como retrógrada este tipo de arterias. Hoy utilizamos material dedicado, microcatéteres específicos, utilizamos cuerdas de 0,18 o de 0,14 para poder llegar a esos territorios más distales. Estamos asistidos por microcatéteres que han sido seleccionados y realizados para este tipo de procedimientos, o sea que son largos, que nos permiten llegar hasta arterias metatarsianas o hasta dorsales. Arterias metatarsianas llegas. Y hasta arterias dorsales, porque inclusive algunos de los accesos más distales, digamos, y que de mayor impacto, son el punzar una arteria dorsal de, por ejemplo, el hallux o una transmetatarsiana para poder revascularizar en forma retrógrada, por ejemplo, una arteria tibial posterior a través de las plantares lateral o plantar medial. Fantástico. Hay otros elementos en lo que es, yo me imagino más angioplastía como capacidad de dilatación por balón, pero hay sistemas rotablator o algún otro elemento, algo pulsado también con ultrasonido, en fin, en lo que es coronarias hay algunas herramientas. Pero bueno, quería escuchar en esta área si se ha progresado. Sí, tal cual, como le decía, en los últimos tiempos, en el último, digamos, década, tuvimos el desarrollo de materiales que utilizamos en coronario para periférico, como es la aterectomía, ya sea aterectomía rotacional o direccional, también que lo mismo que la eritroticia intravascular a través del Shockwave, son todos materiales que utilizamos a diario porque son materiales que nos permiten deformar el calcio, nos permiten fraccionarlo, nos permiten a través de la aterectomía llegar a los territorios más distales. Este tipo de patología se da también mucho en pacientes que tienen insuficiencia renal, por lo tanto la calcificación severa está muy asociada en esos pacientes. Alrededor del 50-70% de esos pacientes ya cursan con una calcificación severa de todos los vasos y más infrapatelar porque están asociados a diabetes y es una patología que sin este tipo de herramientas dedicadas para revascularización no podríamos lograrlo. Gustavo, y nombraste, porque un poco me contestaste, pero ahí que se puede redondear, ¿en qué casos indicás la aterectomía rotacional? ¿En qué caso el Shockwave? Y algo comentaste el tema de la diabetes, que es una cosa que parece es muy común en que todos sean diabéticos, y en insuficiencia renal. ¿Hay algún otros casos? Por ahí, anatómicamente, ¿qué es lo que tenés que identificar para implementar este tipo de herramientas? El primero es el estudio. Nosotros sabemos que el ecodoppler nos va a mostrar una anatomía solamente orientativa de las arterias infrapatelares. La tomografía tiene bastante limitación por debajo de la rodilla para detectar y la angiografía es el gold estándar. O sea, es mandatorio realizar una angiografía selectiva digital sea por debajo de la rodilla, incluyendo el pie. Si nosotros no incluimos el pie en una angiografía, no vamos a poder lograr y hacer una angioplastia correcta. La correcta visualización de los vasos, de cuál es su cap proximal, cuál es su cap distal, la longitud de la oclusión, cómo está el landing zone, o sea, el territorio del vaso después de la oclusión por donde vamos a reingresar a la arteria o por donde vamos a transitar. Sin eso no vamos a poder tener un claro estudio y lograr el objetivo de la revascularización. En esos casos también vemos la calcificación severa a través de la angiografía y planeamos el tratamiento de revascularización directa siempre
en la mayoría de los casos, y ahí si vamos a utilizar algún sistema de aterectomía, como lo hacemos en la mayoría de los casos que tienen una calcificación severa, o sea, de 360 grados en la arteria, y el material dedicado para dicha oclusión. Generalmente utilizamos cuerdas dedicadas para oclusiones totales que tienen un gramaje mucho mayor al de las que usamos en forma convencional, generalmente de 18 gramos, de 30 gramos, que nos permiten, con las técnicas avanzadas en oclusiones totales, poder llegar a la revascularización de estos vasos. Qué bueno. Sí, Gustavo, y un poco también, acá trabajamos a través de un HERTeam vascular, tenemos nuestro programa de medicina vascular que maneja, que coordina Fernando del Castro como clínico, vos en la parte intervencionista, y tenemos también a Nacho de Luca y a todo su equipo con Mariano Castelli por la parte quirúrgica, ¿no? Y sé que discuten los casos y hoy nos abocamos un poco a tu expertise de intervencionista, pero me gustaría que desde la mirada de lo que es el HERTeam vascular y la participación de los cirujanos, desde tu perspectiva, ¿cuál es el rol hoy de la cirugía de revasión periférica? Primero, remarcar que el punto de estos pacientes, sin duda el éxito no solamente se logra con la revascularización, sino por el entrenamiento y acompañamiento que tenemos de cada uno de los miembros del HERTeam, del Vascular Team en este caso, en los cuales no solamente es la revascularización, sino es el tratamiento de todos los factores de riesgo, del diabetólogo, del controlar los factores de riesgo, del experto en imágenes controlando aproximadamente al mes el procedimiento, de Erika, que hace el tema de curación de heridas, que enseña el cuidado de los pies, así que es un acompañamiento constante en este tipo de pacientes que son muy complejos. En cuanto a tu pregunta de la cirugía, tenemos una publicación realizada casi contiguas, estas dos publicaciones de los últimos 3 años, un estudio americano y un estudio europeo. En el estudio americano, que fue el primero que se realizó, el BESCLAI, en el cual se reunió más de 1.800 pacientes que fueron randomizados a tratamiento endovascular versus quirúrgico, siempre y cuando estos pacientes tengan una vena safena adecuada que sea por lo menos de 3 milímetros y que esté realizada por operadores calificados. Mostró ese primer estudio, generalmente realizado por cirujanos vasculares, el 75% eran operadores quirúrgicos, mostró un beneficio a nivel del bypass, siempre y cuando tenga una vena adecuada, del bypass hacia alguno de los vasos infrapatelares, en términos de amputación y de mortalidad por todas las causas. Muy pegado a él salió el estudio Basil II, es un estudio europeo con una cantidad similares de pacientes, con los mismos objetivos, realizado no solamente por cirujanos vasculares, sino también que eran hemodinamistas, o sea, cardiólogos intervencionistas y radiólogos intervencionistas, y en el cual el estudio mostró como resultados que el tratamiento endovascular fue superior a las cirugías también en términos de amputación y en términos de reintervención y de mortalidad por causa cardiovascular y por todas las causas. Estos 2 estudios nos llevó a ver cómo teníamos que tratar a nuestros pacientes. Y verdaderamente es que la cirugía no está exenta a este tipo de tratamientos o de este tipo de pacientes. En los pacientes en los cuales tiene un buen runoff, este tipo de pacientes que llegan en forma directa al pie y que tengan una vena adecuada, estos pacientes se pueden operar siempre y cuando el riesgo quirúrgico sea bajo. Eso también debe incluir, como les dije previamente, que la evaluación del arco plantar tiene que estar indemne. Si nosotros realizamos un bypass a la tibial anterior y tenemos una pedia que está ocluida y no llega al tarsal dorsal ni a los interóseos, ese bypass se va a terminar ocluyendo en menos de los 3 meses y el paciente va a tener una mala evolución. Qué interesante, ¿no? O sea, ahora actualmente el rol de la cirugía sigue siendo de muchísimo valor. Gustavo, un tema interesante que vos lo trajiste y para debatir, ¿no? Es aquellos pacientes cuando no hay opción, y vos pusiste no options patients, así que parece todo un tema, ¿no? Dentro de lo que es la medicina vascular, sobre todo este tema de isquemia crítica. Contame de qué se trata los no options.
Sí, este tipo de pacientes, generalmente cuando hacemos una angiografía, vemos todo un pie desértico. Quiere decir que prácticamente no tenemos una arteria, ni siquiera un camino que llegue a lograr un vaso permeable directo al pie. Este tipo de pacientes, que generalmente eran todos amputados, vimos en la evolución de este desarrollo que primero hay que intentar, porque varias veces tenemos placas blandas, placas crónicas, que han tapado el vaso, no ha desarrollado porque no tenía otro vaso, circulación colateral, y que con la apertura completa de una línea directa al pie se logra la revascularización en parte. En aquellos pacientes que no se logró ni una revascularización indirecta o directa, tenemos el desarrollo bastante reciente de lo que es la arterialización venosa. ¿Esto en qué consiste? Es en la reversión del flujo arterial y venoso a través de una fístula que se genera con circulación arterial, o sea, con sangre oxigenada, a través de esta fístula que se realiza con una angioplastia, con un stent cubierto hacia la vena, lograr ese tipo de revascularización hacia el pie. Los resultados fueron muy alentadores. Es una técnica que se hace en conjunto con los cirujanos para lograr externalizar las venas, lograr preparar la vena, que significa sacar todas las válvulas venosas y hacer la fístula para lograr reversión del flujo. Bueno, un poco a raíz del tiempo, ¿no? Hemos charlado muy profundamente con respecto a este tema, hemos hablado bien de qué se trata, cómo se resuelve el rol del intervencionismo, que es un poco tu expertise, pero después charlamos un poco sobre la importancia y la manera que ustedes llevan adelante las decisiones que tienen que ver a través de un vascular team con la gente de imágenes, con la gente de cirugía y obviamente con los intervencionistas y todo lo que implica también el soporte de estos pacientes para que puedan controlar los factores de riesgo. La verdad, un placer haber compartido con vos este rato. Te felicito. Muchas gracias a todos, Alberto, por dejarme ser parte de este nuevo episodio de podcast. Gracias por acompañarnos durante esta edición. No olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos el próximo episodio.